Bendiciones. Bien, vamos a hablar en este caso sobre los pasos que debemos experimentar, que debemos hacer para experimentar un avivamiento espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Para ello nos basamos en el versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, no se lo digo de derecho al revés, Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, donde el Señor llama la atención de su pueblo, nosotros, a tener actitudes dependientes de Él, ¿sí? Porque Él abre y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo lo oiré desde los cielos, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra. Bien, para experimentar un avivamiento espiritual, que es lo que estamos buscando en esta materia, que es ser parte de un evangelismo personal, o sea, nosotros primero debemos evangelizarnos a nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Ya sea en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro intelecto, todo lo que somos nosotros, todo lo que el Señor nos dio, ¿sí? El conocimiento que nos dio a través de su palabra, ponerlo por obra para que cuando busquemos el avivamiento en otros podamos tener las herramientas necesarias y también el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es importante. El punto 2 habla sobre el arrepentimiento sincero que allana el camino para restaurar la comunión con Dios y preparar el corazón para recibir ese avivamiento espiritual. Debemos preparar nuestro corazón. Debemos hacerlo de una manera especial. Debemos hacerlo de una manera en la cual nuestro corazón debe ser transparente delante del Señor. El Señor, que lo conoce todo, que lo ve todo, bueno, nosotros debemos mostrarle un corazón en el cual estamos en búsqueda de Él, permanentemente en búsqueda de agradarle, ¿sí? En búsqueda de caer en gracia delante de su presencia, para que Él vea nuestro sacrificio de alabanza hacia Él y Él pueda ayudarnos en este avivamiento que estamos buscando, en este evangelismo personal. Estamos buscando, eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14 y Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. ¿Sí? Es importante que nosotros en todo aquello que busquemos del Señor estemos basados en la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos guía. Dice el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo cual debemos buscar esa luz en su palabra, en la Biblia, ¿sí? Para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Porque muchas veces nosotros tendemos a poder equivocarnos, poder errar o a propósito o no, pero para hacer las cosas bien tenemos que hacerlo según la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Esto qué implica? Desde el punto 3, dar prioridad a la comunión con Dios, ¿sí? A través de la oración, el estudio de la palabra y la meditación de su palabra. Una cosa es estudiar la palabra, otra cosa es meditarla. Ustedes recuerden que hay disciplinas que son muy buenas para lo que en este caso estamos queriendo lograr, que es un avivamiento personal, para luego predicar el Evangelio. La meditación, la observación, la introspección en nuestras vidas es muy necesaria para entender, comprender la profundidad de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Debemos tomarnos tiempos necesarios para estar a solas con el Señor y tiempos necesarios para estar a solas con nosotros mismos, ¿sí? Muchos en el mundo viven aturdidos por el mundo, viven sin tiempo, sin momentos de estar a solas, no piensan, sienten y viven sus vidas de acuerdo a lo que va pasando, lo que va ocurriendo. Bueno, no es el caso de los cristianos. Los cristianos debemos buscar en la soledad, en la intimidad con el Señor, en momentos claves en los que estamos en oración y clamor al Señor, las respuestas que necesitamos. Eso lo podemos también basar en
Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 17 al 23. La oración, dice el punto número 4, nos conecta con el Padre y la palabra de Dios alimenta nuestras almas, revelando su voluntad. Cuanto más nos acercamos a Dios, más Él se revela a nosotros, nos fortalece y nos renueva. Mateo 17, versículos 14 al 21. La oración nos conecta con el Padre. ¿De qué otra manera nos podemos conectar nosotros con Dios si no es con la oración? Creciendo que el Señor escucha nuestras oraciones, por supuesto, ¿sí? Está la fe puesta allí. Estamos hablando con alguien que no lo estamos viendo, pero sabemos que Él nos está escuchando, ¿sí? Eso es importante. Y eso alimenta nuestras almas buscando la voluntad de Dios y Dios revelando su voluntad a nuestras vidas. Dios nos habla. Créame, Dios nos habla de diferentes maneras, pero nos habla y nos muestra, ¿sí? Porque eso es lo que hace Dios por nosotros. Él se revela a nosotros, nos fortalece y nos renueva. Muchas veces venimos cansados, decepcionados, agotados, muchas veces abandonados, ¿sí? Pastores muchas veces sufriendo porque se fue tal persona de la iglesia y se llevó toda su familia y cosas que realmente duelen, cosas que realmente deja una herida, una cicatriz, ¿sí? Pero bueno, son cosas que pasan y debemos buscar en la presencia del Señor el consuelo y el renuevo. Recuerden eso, por favor. Mateo 17, versículos 14 a 21. El punto 5 dice: el avivamiento espiritual es impulsado por el Espíritu Santo. Y desde ya que es así, ¿sí? No podemos ir nosotros sin la presencia del Espíritu Santo a querer salvar almas, porque quien convence al mundo de pecado es el mismísimo Señor. Él es el que convence al mundo del pecado. Dice en Hechos que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No era mi capacidad, mis conocimientos, o mi simpatía, o mi grandeza, si lo tuviera, o mi dinero. No. Es y sigue siendo y será siempre la voluntad de Dios. Él va a tocar los corazones que estén preparados y listos y dispuestos a recibir al Señor en sus vidas. Así que el Espíritu Santo va a hacer la obra allí, ¿sí? Es esencial rendirnos y permitir que gobierne nuestras vidas, abriendo nuestro corazón para que nos guíe. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos permitirá ser testigos en todo el mundo. Hechos 1:8. Así lo dijo el Señor. Pero ¿cuándo vamos a ser testigos en todo el mundo? Cuando haya venido sobre vosotros, dice el Señor, allí en Hechos, el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, estar en la búsqueda permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos revele, ¿sí?, cuáles son los pasos que tenemos que dar, hacia dónde tenemos que ir, dónde tenemos que doblar, dónde tenemos que seguir, ¿sí? Son los misterios de la voluntad de Dios y del plan de Dios para este mundo, ¿sí? Y usa nuestras vidas de acuerdo a cómo nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que tener es el revestimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. El punto 6 nos habla de que es a través del Espíritu Santo que recibimos ministerios y dones para servir a Dios y a los demás. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13 y Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31. Allí el Señor nos revela en su palabra acerca de los ministerios y los dones. ¿Que están vigentes? Están vigentes. ¿Por qué están vigentes? Porque el cuerpo de Cristo necesita ser bien formado y bien llevado a través de los ministerios y los dones. Es necesario, ¿sí?, para la buena edificación del cuerpo de Cristo, dice la mismísima palabra allí en Efesios. Entonces, ¿necesitamos edificar mejor el cuerpo? Yo creo que sí. En estos tiempos la iglesia está necesitando, porque se la ve en muchos casos, lamentablemente, invadida por el mundo. Entonces necesita la iglesia volver al camino del Señor en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo moral también, ¿sí? No buscar agradar a la carne ni a la mente, sino buscar agradar al Señor a través de nuestra vida espiritual en obediencia a la palabra del Señor.
Y tenemos citas bíblicas de salvación, que son las que están aquí abajo: Mateo capítulo 1, versículo 21, Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 6, versículo 37, Juan capítulo 10, versículo 9, Juan capítulo 11, versículo 25, Juan 14, 6, Juan 17, 3, Romanos 6, 23 y Romanos 10, 13. Hasta aquí fue la clase de este lunes 25 de noviembre, y estos son los pasos que debemos tener en cuenta a la hora de querer experimentar un avivamiento espiritual en el Señor. Dios les bendiga.